Vamos a suponer que tenemos un segmento de longitud 1 unidad y a partir de un cierto punto que elegimos arbitrariamente, pues hacemos una semejanza con centro en O, por ejemplo esta, hasta tener un segmento paralelo de longitud D. La razón de semejanza, puesto que hemos decidido que esto sea una unidad, es directamente D. Y si el centro se desplaza paralelamente al segmento, vemos que esta relación no cambia. Vamos a hacer una perpendicular desde cualquiera de las posiciones de O que corte al segmento original y al segmento semejante, en estos cuatro segmentos que guardan la misma relación de semejanza. M y N respecto de A y B tienen la misma relación que D respecto del segmento original. Si ahora trasladamos este segmento aquí, con esas dos partes, pues vemos que esta relación es la misma relación llevada a este segmento que la que existe entre las flechas de dos circunferencias que se cortan y sus radios o los tramos que resultan de restar a sus radios estas longitudes. Es decir, que si tomamos estos dos puntos como diámetro de una circunferencia y estos dos como diámetro de otra, esas dos circunferencias se van a cortar en esa perpendicular en cualquiera de las posiciones. Entonces, una primera conclusión que sacamos simplemente llevando cualquier segmento, no hace falta que tenga de longitud una unidad, cualquier segmento sobre un segmento semejante. Tenemos aquí la conformación de antes, la regla de semejanza, y vamos a ver lo que ocurre. Se mantiene la misma relación. Vamos a ver lo que ocurre si elegimos esta posición de las dos circunferencias y nos planteamos cuánto miden los radios de las circunferencias. Evidentemente, el segmento M más B nos da el primer radio, el segmento N más A nos da el segundo, y podemos con esta relación expresar tanto M como N en función de B, como si fuera, elegimos B como variable, y seguimos sacando relaciones en función de la longitud que hemos elegido al principio, D y B. Vemos que entonces desde este centro hasta el punto D hay esta distancia y desde D hasta este otro centro de la circunferencia hay esta. Con lo cual, una primera conclusión interesante es que la distancia entre estos dos centros, que pueden estar desplazados, pero la distancia entre esos dos centros no varía y depende de la longitud del segmento inicial y de la separación de esos dos puntos, la longitud del segmento original. En este caso, como la longitud es 1, la relación nos queda simplificada y vemos que es directamente de menos 1 partido por 2. Es decir, constante, elijamos donde elijamos situar ese tramo. Vamos a ver qué ocurre ahora si comparamos dos posiciones cualquiera de estas circunferencias que simplemente las obtenemos desplazando este segmento a lo largo del segmento semejante. Elegimos esa posición y esta nueva, entonces si nos fijamos en los dos radios y los restamos, nos va a dar esta relación, parecida a la de antes, esta relación en función de B. Si desplazamos el segmento a la derecha, B va a ser un poco menor, vamos a poner que es B menos una cierta longitud L. Entonces podemos poner la relación de los radios como L por D menos 1 partido por 2, que es la relación que nos daba antes la distancia entre los centros. Es decir, que esa relación también va a ser dependiente simplemente de la longitud del segmento inicial y la separación entre centros. Si movemos este segmento de tal forma que la diferencia de radios sea 1, entonces ese factor L, esa variable que nos aparece aquí, va a ser también dependiente únicamente de la longitud del segmento inicial, el segmento semejante, y si volvemos a sacar la relación que existe entre estas longitudes, la distancia de C1 a D, la longitud de estos segmentos, vemos que la distancia esta
en la segunda posición menos la distancia de C1 a D en la primera posición, igualmente solo depende de la longitud completa del segmento, que es el que iba desde aquí hasta aquí, el segmento D. Esto está así de simplificado porque recordemos que este segmento hemos elegido que fuera de longitud una unidad. Si fuera de longitud distinta, simplemente habría que multiplicar esta relación por S. Pero puesto que esa longitud no varía, igualmente tendríamos que la distancia entre la posición de esta recta y la de la primera posición igualmente no depende de qué posición elijamos, sino simplemente de lo que se desplaza, de lo que aumentan esos radios, por así decir, la diferencia entre los radios, y en este caso pues sería igual a esta relación. Si nos fijamos entonces, si tenemos aquí la relación entre la longitud de los segmentos que hemos visto antes. Si nos fijamos entonces, puesto que la separación entre esas perpendiculares que pasan por nuestro punto original es siempre constante y lo que aumenta un radio podemos elegirlo también como una cantidad constante, puesto que esas dos cantidades constantes son constantes si lo que aumenta un radio elegimos que es lo mismo que disminuye el otro, tenemos que esa suma respecto de estos dos centros es constante, es decir, que estos puntos van a definir una elipse. Y aquí vemos una forma, una característica de las elipses. Si tenemos un determinado punto y vamos a los siguientes aumentando siempre un radio en la misma distancia, la misma cantidad, los puntos que nos vamos a encontrar van a estar separados horizontalmente también una misma cantidad constante. Esto es una cosa interesante que podemos utilizar para eh, dibujar elipses o comprobar las características de las elipses. Por ejemplo, basándonos en esta misma propiedad, tenemos que si tomamos estos dos centros como focos de la elipse y esta longitud es el eje mayor, comenzando con estas dos circunferencias y ampliando lo que sería la diferencia entre el eje mayor y la distancia focal, es decir, el doble de esta, ampliando uno de los radios, el de la circunferencia mejor, el doble de esta longitud y disminuyendo en la misma cantidad el otro, vamos obteniendo puntos que cumplen todo lo que hemos visto anteriormente, es decir, son puntos de una elipse. Vemos que cada circunferencia aumenta el doble de esta distancia, mientras que la circunferencia mayor va disminuyendo esa misma cantidad. Y vemos que los puntos en los que se cortan esas dos circunferencias pues pertenecen a una elipse, porque lo que aumenta uno de los radios es lo mismo que los que disminuye el otro, es decir, la suma permanece. Otra forma de dibujar entonces una elipse a partir de dos rectas separadas, si tenemos un punto que tomamos como foco y otro que pertenece a la elipse, vemos que la distancia entre focos responde a esta relación basada exclusivamente en la separación, con lo cual simplemente con esta separación y la posición de un foco, trazando la perpendicular, tendríamos el otro. Y con este punto de la elipse tenemos el triángulo, el primer triángulo característico que nos da la constante de la elipse, la suma de estos dos radios, de estos dos segmentos. ¿Cuánto tenemos que ampliar el primer radio para sacar puntos de la elipse con la construcción de antes que hemos visto antes de circunferencias concéntricas? Bueno, pues esta relación nos da lo que tenemos que ampliar ese primer radio. Es el equivalente a la distancia entre los focos, entre la suma de los radios y multiplicado por la separación inicial S. Puesto que la distancia entre los focos es la distancia focal y la suma de los radios es la constante de la elipse, aquí tenemos expresada la excentricidad C entre A de la elipse, es decir, que lo que tenemos que incrementar el radio para poder hacer esa construcción, simplemente basándonos en la intersección de esas circunferencias ampliadas en la misma cantidad con este haz de rectas paralelas separadas la misma cantidad también, lo que tenemos que ampliar el primer radio
esta distancia es igual a la excentricidad de la elipse multiplicada por esta primera separación, lo cual es relativamente sencillo. Y para terminar, podemos ver otra forma de dibujar una elipse si tenemos la distancia entre los focos, la distancia focal, y aquí situamos el eje menor, podemos sacar fácilmente el eje mayor y a partir de ahí, tomando como módulo esta distancia y empezando desde este centro haciendo esta circunferencia y desde este haciendo esta circunferencia, si vamos ampliando este radio y disminuyendo el otro, de forma que la diferencia entre cada dos radios sea precisamente el doble de esta cantidad, como podemos ver aquí. Esta es la primera diferencia, esta es la segunda, puesto que esta es la tercera, se mantiene siempre constante y equivalente a 2 veces esta cantidad, puesto que lo que aumenta una circunferencia es lo mismo, evidentemente, que lo que disminuye la otra. En los cruces de esas dos familias de circunferencias vamos teniendo puntos que tienen suma de distancias a estos dos puntos constante, cumplen todo lo anterior y por tanto nos garantizamos que son puntos de una elipse. Son varias formas que tenemos de dibujar una elipse basándonos en la relación directa que hemos visto al principio.